Bueno, continuamos acá en Proyecto Federal y yo, después de la entrevista que le hicimos a la diputada Mara Brauer, llegamos a un análisis que lo vamos a compartir con un profesional de la salud y me refiero al doctor Juan Manuel Bulacio. Señores, la cuarentena, ¿qué provoca en las personas? En otra editorial yo había planteado que a veces en las crisis se saca lo mejor de las personas y lo peor de las personas. Muchas veces en las crisis aparece lo peor de las empresas y lo mejor de las empresas. Pero nos vamos a abocar a las personas y estamos en contacto con el doctor Juan Manuel Bulacio. ¿Cómo te va, Juan Manuel? ¿Qué tal, Gustavo? Muy bien, por suerte. Bueno, ¿viste por dónde arranqué? ¿Será que este límite, esta crisis, hace que mucha gente saque lo mejor? El hecho de compartir con los vecinos, decir que te hace falta, ayudar, y en otros dicen, bueno, como acá va a terminar todo mal, sacan lo peor y dicen, a ver si lo empujo del barco para yo poder salvarme en este barco. ¿Cuál sería tu abordaje desde tu profesión? Bueno, lo primero, digamos, que podemos, para responder eso, conceptualizar es que indudablemente acá en esta situación hay una alta dosis de estrés, ¿sí? Esto es casi obvio, pero hay que decirlo. Bien. Siempre insisto, y lo sabes muy bien, que el estrés es un mecanismo adaptativo normal, pero cuando se hace muy intenso, muy sostenido en el tiempo, empieza a traer consecuencias. Y en este caso, ¿qué consecuencias? Bueno, las mismas que siempre pueden provocar el estrés. Pueden activar y desarrollarse cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, cuadros de impulsividad e ira, o bien puede desarrollarse un afrontamiento normal y adecuado como para lograr disminuirlo de un modo saludable. Permíteme un segundo, Juan Manuel, permíteme un segundo, así vamos haciendo, vuelvo para atrás para que sigas hacia adelante. Dijiste cuadros de ansiedad, cuadros depresivos, cuadros de agresividad o ira, y no me acuerdo del cuarto punto que había desarrollado. Y el cuarto es el afrontamiento saludable. Bien, bien. El desafío a la cuarentena, entonces, muchachos, pongámonos a salir de esta. Claro, a ver, el afrontamiento saludable de cualquier situación de estrés, uno puede afrontarla adecuadamente o no. Cuando logra que sus mecanismos de afrontamiento sean adecuados, sale lo mejor, como vos decís, o puede salir lo mejor y puede ser una oportunidad de superación. Cuando no se hace un buen afrontamiento, aparecen respuestas que derivan en cuadros de excesiva ansiedad o en cuadros anímicos, como la depresión, básicamente, cuadros de impulsividad, ira, déficit en el control de los impulsos, conflictos. Todas son las respuestas típicas al problema del estrés. Discúlpame, Juan Manuel, déficit en el control de los impulsos. Obviamente tu profesión hace que vos lo desarrolles así, naturalmente, pero esto que vos estás mencionando, uno lo está percibiendo en el día a día. Incluso te diría, con uno mismo, nada más que uno hace un esfuerzo reflexivo, decir, ¿será que estoy controlando bien o no estoy controlando bien? Totalmente. De hecho, lo que yo he visto durante todos estos días de cuarentena han sido como muy diferentes etapas, ¿no? Primero la sorpresa, el miedo, después una ligera tendencia a una buena adaptación en general, con sus más y sus menos, después una dosis de sobreadaptación, que es un peligro también. A ver, ¿qué es sobreadaptación? Sobreadaptación es cuando vos te quedás y ya después no tenés más ganas de salir. O sea, yo trabajo atiendo a mis pacientes online, doy cursos online, todo acá, y digo, bueno, y si un día tengo que salir, ya como que me resulta costoso, entre comillas, ¿no? Yo tengo que salir alguna vez, pero digamos, voy al hecho como global, ¿no? Como que uno se adapta tanto a la situación que tiene, lo cual es una fantástica capacidad humana, pero puede llevar como consecuencia negativa que después esa sobreadaptación haga que me cueste volver sobre los pasos, me cueste volver a salir, me cueste tener que ir a trabajar, me cueste establecer contactos mano a mano con otra gente, etcétera. Ese es el problema de la sobreadaptación, que es un tema de mucho cuidado y que yo hablo mucho con mis pacientes porque uno lo ve realmente y con los alumnos también. Y después hay un periodo que estoy viendo en estos últimos tiempos donde aparece una especie de hartazgo, digamos, ¿no? Donde si bien hay en algún grado adaptación, en otro sobreadaptación y hay todas esas respuestas que te mencionaba antes, también hay como una especie de imperiosidad o de inquietud en relación al sostenimiento
permanente que hace que la escala vaya cambiando. Antes predominaba el miedo, hoy predomina lo que yo encuentro es más el hartazgo. Entonces es decir, bueno, tendremos que vivir con esto, pero salgamos porque esto no se sostiene más. O sea, acá lo que podríamos decir, estoy viendo mucho. Acá lo que podríamos decir del miedo al hartazgo. Sí, claro, perfecto. Sería, mira, no lo puse así conceptualmente, pero ya que vos me lo decís, lo podríamos pensar que hubo una etapa, globalmente hablando, miedo, adaptación, sobreadaptación, hartazgo. Bien, perfecto, clarísimo. ¿No? Y cada una de esas tiene sus problemas, y hay gente que está en distintas etapas de esto, por supuesto. Entonces, ¿cómo se afronta? Que era el tipo, digamos, lo saludable, la respuesta saludable. El afrontamiento depende de un montón de factores, porque el afrontamiento no es solamente hacer algo, es hacer algo con la situación, si se puede, en este caso es poco, hacer algo conmigo mismo, eso sí se puede siempre, hacer cosas sobre uno mismo, cómo aprovecho mi tiempo, cómo si tengo que trabajar me las ingenio para buscarle la vuelta, cómo me conecto socialmente, cómo mantengo mis hábitos saludables, mis rutinas, cómo me aprovecho para alimentarme bien, para cumplir esas dietas que a veces uno no puede cumplir. La gente engorda, por ejemplo, eso es una mala salida, no es una salida saludable. ¿Sí? Si uno se cuida con la alimentación, termina bajando de peso. Bien, escúchame. Por ejemplo. Te voy haciendo un adelanto. Después de entrevistarte a vos, voy a entrevistar a un profe de educación física que realmente del corazón salió el primer día que le decía a la gente quédate en tu casa, lo hizo ad honorem y demás. Y yo cuando tomé la primera clase, de alguna manera me golpeó y dije, uy, ¿qué estoy haciendo acá en mi casa con mi pareja practicando deporte y él a través de Instagram? ¿Estos catalizadores funcionan en la gente? Funcionan muy bien y cada uno tiene que adaptarse, hay muchos estilos, hay muchas ofertas, hay muchas cosas y a veces uno tiene la propia, ¿no? Yo, por ejemplo, camino todo el día. Cuando no tengo que salir, camino mucho más que antes. De hecho, gracias a que camino tanto, muchas veces cuando tengo que hacer comunicaciones online, camino a mi casa, ¿no? De un rincón al otro, por decir así. Y es un departamento, ¿eh? Y bueno, cada uno encuentra su manera, no hay una manera única. Lo importante es buscar la manera saludable, ¿no? Bien. Que siempre hay opciones. Esto es lo que uno debería hacer desde el punto de vista de lo que uno hace. Pero también está, te decía antes, otros modos de afrontar, que es el modo de dar significado. Cómo entiendo lo que está pasando y cómo me entiendo a mí dentro de lo que está pasando. Si yo imagino que esto le doy el significado de fin del mundo, es difícil que tenga una buena adaptación, por ejemplo. Entonces el significado, el modo de entender varía. Y esto a veces es muy confuso porque los distintos médicos, distintos empleados, digamos, organizaciones, instituciones, gobiernos, distintos, digamos, hay opiniones de todo tipo, cosas que se dicen que son contradictorias. Esto realmente confunde mucho a la gente. Por eso también junto con esta pandemia, yo digo que a veces hay lo que se llama una pandemia de la información, que está más centrada muchas veces en cosas relativamente irrelevantes, chismes, cosas no confirmadas, seguimientos minuto a minuto de cosas que no tienen demasiado sentido. Entonces uno realmente también cuida su estrés y afronta adecuadamente, tratando de aislarse un poco del exceso de la pandemia informativa, que es cambiar los significados a los estímulos y exponerse a estímulos saludables y no a cualquier estímulo pasivamente al cual uno quede ahí como pasivamente recibiendo lo que el otro proponga. Eso no es una buena actitud ni hace bien, no es un buen afrontamiento. Claro. Y por último está el afrontamiento de los significados personales, esto qué significa para mí. Y bueno, uno puede aprovechar, ¿cuántas veces uno se queja de la falta de tiempo? Bueno, hoy hay algo bueno en el medio de tantas cosas malas, para mucha gente. Hay gente que está demasiado premiada, eso está claro, y a esta gente es muy difícil que se pueda conformar con eso. Pero hay gente que puede utilizar mejor el tiempo en función de lo que él siempre quiso y deseó, digamos, y que no lo hacía. Bueno, eso es una oportunidad también. Por supuesto que las necesidades uno va cumpliendo desde las más básicas. Si la persona no tiene para comer, digamos que es obvio que lo que le va a importar va a ser comer, alimentarse y sobrevivir. Obvio, sí. Y después empiezan necesidades cada vez más complejas, hasta las necesidades más, por decir así, éticas, estéticas, ¿no? Espirituales en un sentido amplio. Bueno, hay muchas necesidades que uno
puede atender, pero para eso se requiere una actitud, no estar ahí quieto mirando el informativo y viendo qué va a ser del mundo, poniendo totalmente el destino de la vida de uno en manos de otros que además de ninguna manera puede influir ni controlar. Ese es un grave error. Uno tiene que tratar de tomar las riendas, tomar el timón de su propia vida en el lugar que esté. Si hay gente que en los campos de concentración lograba tomar en alguna manera las riendas de su vida, tratar de darle un sentido a lo que pasaba, pensar en lo que podría ser después, o como Víctor Frankl, que lustraba todas las noches sus botas en un campo de concentración, le sacaba todo el barro, aunque supiera que al otro día la bota limpia le iba a durar 2 minutos, porque iba a salir de nuevo al campo, al barro, a trabajar. Pero eso era una señal de resistencia, una señal de lucha. Él, cuando limpiaba sus botas, decía, yo no me rindo. Y de hecho sobrevivió a los 4 años de campo de concentración, vivió más de 90 años, fundó una escuela de psicología, y así uno podría decir casos conocidos y digamos, de renombre, pero hay casos que no. Cada uno tiene su propia lucha. Cada uno está, a veces, decide si lava sus botas todos los días, si hace lo mejor, si se levanta temprano, si se baña, si se viste como si estuviera para salir, si tiene su casa preparada como para recibir visita, o si se queda, digamos, tirado en la cama, prendiendo el informativo, durmiendo, dando una vuelta, yendo de un lado para el otro sin demasiado sentido. Eso son elecciones personales. Bien. Y eso por ahí es una buena forma de afrontar el estrés, tomar buenas decisiones personales en el marco que uno tiene. Clarísimo, realmente clarísimo y siempre con mucho contenido, Juan Manuel. Bueno, el disparador del día de hoy fue el estrés, el manejo del estrés en un escenario de pandemia. Bueno, te agradezco muchísimo, Juan Manuel. No, por favor, un gusto como siempre, Gustavo. Y estuvo con nosotros el doctor Juan Manuel Bulacio.